Sean bienvenidos, esta es la clase número 3, número 3 de cadenas. Como tal, sería nuestra clase 7. Vamos a llamar cadenas 3. Bien. Como ya les había comentado, esta vendría a ser nuestra última clase de cadenas. Voy a tratar de hacer los ejercicios más complicados que hay en sus modelos de exámenes. Vámonos por uno como tal sencillo. Uno la verdad que siempre pregunta. Y es cantidad de palabras. Cantidad de palabras que terminen en vocal. Cantidad de palabras que terminen en vocal. Bien, no sé qué tiene el ingeniero con este ejercicio. La verdad, lo suele repetir bastante en todos sus modelos. Por lo menos una vez cada año lo suele tomar. Les voy a enseñar dos maneras de hacer este ejercicio. La primera, a ver, vamos a hacer un ejemplito primero. Un ejemplito. Ese va a ser igual a, qué sé yo, hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tendríamos que hacer? Se supone que cadenas consiste en iterar, ¿no? Entonces vamos a iterar entre cada uno de estos caracteres. Preguntar, preguntar acá y ya. Esto es lo que me interesa. Ya. Yo lo que necesito hacer es ir preguntando. Lo primero que haría sería decir si pues es letra. No. A ver. Sería, ya vamos a enseñarlo primeramente de la manera que lo hace el ingeniero. El ingeniero lo hace así. Primeramente dice, si esto no es letra, pasa al siguiente. Vamos a suponer que acá, por ejemplo, el usuario le puso un espacio o qué sé yo, un 3. Entonces, si no es letra, ¿qué pasa al siguiente? Y así. Y entonces, una vez cuando ya sea letra, pues sigo iterando, sigo yendo, avanzando, avanzando, avanzando. Y hasta que en algún punto, pues no sea letra. Bien, entonces tengo que pensar que yo estoy ubicado en este lado, en el lugar que pues no es letra, puede ser espacio, pueden colocarle, qué sé yo, acá una coma, un punto, lo que sea. Y se supone que estoy ubicado en un lugar donde no es letra. ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntar si el anterior a ese es vocal. Bien, entonces yo voy a preguntar por este carácter y voy a decir si este carácter no es vocal. Es vocal. Si es vocal, ¿qué hago? Pues cuenta 1. Listo. Y así, continúo. Bien, continúo. Se supone que esto no es letra, pasa al siguiente, es letra, al siguiente, 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 y ya, no es letra acá. Entonces, como no es letra, lo mismo. Estoy ubicado en este lugar. Voy a preguntar por el anterior. ¿El anterior es vocal? Sí, es vocal. Entonces, aumenta 1 la cuenta. Bien. Continuamos. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, avanzando. Que sea letra, y ya. Llego hasta este punto. Una vez estoy ubicado acá, obviamente no puedo preguntar por el carácter, pero sí puedo preguntar por el anterior. Voy a decir si este es vocal. Si es vocal, cuenta. Si no, pues no, no hace nada. Bien, entonces de esa manera nos vamos a manejar. Esa va a ser la primera versión de este ejercicio. Ya. Can't. Vamos a borrar que no alcanza el espacio. Can't end vocal. Bien, cantidad de palabras que terminan en vocal. Va a recibir de parámetro toda la cadena. ¿Y qué se supone que nos va a entregar? Un número, ¿no? Bien. Entonces lo que voy a hacer es colocar todo esto dentro de un bucle. Bien, primero inicialicemos. Y va a ser igual a 1,
n va a ser igual a len, la longitud de la cadena, y mi contador, obviamente, inicializa en cuanto, en 0, ¿no? 0. Bien. Ahora sí. Entonces se supone que yo voy a meter todo esto voy a meterlo dentro de un bucle. Más o menos va a asemejarse al algoritmo que hicimos la anterior clase, no recuerdo cuál es. No se me viene a la cabeza ninguno. Creo que era uno de separar así un número por coma, más o menos se asemeja a ese ejercicio. Entonces, se supone que todo esto ya está metido dentro de un bucle. ¿Qué vamos a hacer? Si el usuario, por ejemplo, coloca, qué sé yo, en mi cadena S le coloca espacio, 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 hola, entonces yo precisamente lo que quiero hacer es deshacerme de estos espacios, ¿no? Deshacerme de estos lugares y pasar acá donde está directamente la H. Entonces, para eso digo i menor o igual a n. Recordemos que esta condición siempre va. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, la intención que tengo es preguntar si no es letra. ¿Bien? Lo que quiero hacer directamente acá es preguntar si no es letra. Y se supone que no es letra, incremente. Pero si yo no coloco esto, i menor o igual a n, lo que va a pasar es que va a preguntar por un valor. Va a preguntar si es letra, un valor que seguramente no existe. Entonces, para evitarnos ese problema, siempre colocamos esta condición de acá, i menor o igual a n. ¿Bien? Ya. Listo. Entonces, una vez nosotros habiendo averiguado, colocado esto, lo que vamos a hacer es, si se cumple la condición, iteramos. Pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. Así sucesivamente hasta que en algún punto se encuentre un carácter que, pues sí, sea letra. Entonces, lo que se hace es i más 1. Bien. Ya. Entonces, una vez llegado hasta este punto, se supone que estamos acá ubicados en la H. Yo voy a seguir incrementando. Esto cada cuánto? Cada que sea letra. Es decir, voy a incrementar así. Incrementa a este lado, ¿es letra? ¿Sí? Bueno, sigo incrementando, ¿es letra? ¿Sí? ¿Es letra? ¿Sí? ¿Es letra? No. Entonces se supone que ya estoy al final o estoy ubicado en un seguramente separador o un número, lo que sea. Entonces se supone que la palabra ya terminó acá. Entonces lo que voy a hacer es preguntar por el anterior. Bien, vamos paso por paso. Lo primero, tenemos que ir incrementando. I menor o igual a n, y dado que sí sea letra, bien, dado que sí sea letra, entonces se incrementa, ¿no ven? Y va a ser igual a i más 1. Bien. Perfecto. Entonces supone que ya estoy ubicado más o menos por acá. Se supone que estoy ubicado a este lado. En un carácter que seguramente no va a ser letra porque eso es lo que hace esto, ¿no? Va incrementando, incrementando, incrementando hasta encontrarse en un carácter que pues no es letra. Lo que voy a hacer es preguntar por el anterior. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué quiero preguntar? Si es vocal el anterior, ¿no? Entonces digo, es vocal S sub I menos 1. De esa manera pregunto por el anterior. Entonces, dado que se cumpla esa condición, ahí recién incrementa 1 a nuestro contador.
Bien, entonces, hasta que se cumpla esta condición por verdadero, incrementa nuestro contador. C va a ser igual a C más 1. Y listo. Entonces ya se supone que, digamos, en el ejemplo, hicimos hola. Y ahora quiero hacer por lo siguiente. Recordemos que todo esto está metido dentro de un bucle. Entonces, lo que simplemente hacemos es volver hacia arriba y que se repita la tarea para la siguiente palabra. Hacemos que se repita esto para la siguiente palabra y ya. Va a seguir buscando palabra por palabra, haciendo exactamente lo mismo y en algún punto se supone que va a llegar al final. Y cuando ya llegue acá al final, va a estar en este ladito, ¿no? Cuando ya llegue acá al final, va a preguntar, se supone que por el carácter anterior, por lo cual no vamos a tener ningún problema con respecto a preguntar por un carácter que no existe. Y también funciona este mismo ejemplo si, por ejemplo, acá le colocan un punto o lo que sea. Funciona. Bien. Retornar. Vamos a retornar mi contador. ¿Se entiende? Una pregunta, señor. Una pregunta. Pregunta. O sea, ¿puede repetir más de tu celular así como la utilizan en el programa? No sé si soy yo, pero te escucho muy bajito. Podría. Pero se escucha ahora un poco más fuerte o se escucha igual bajito. ¿Podrías escribir tu pregunta en el chat? Por favor. Bien. ¿Puedes repetir por qué uso dos while? Ya, ok. Mi pregunta es si se puede utilizar el while muchas veces como lo utilizaste en el diagrama. Claro, se puede. Se puede. No hay, de hecho, es la manera más óptima de hacer este ejercicio. Bueno, hay otra segunda manera. Se puede así utilizar varios while. Acá utilicé dos, acá utilicé dos, tres en sí, y acá utilicé un if. Se puede hacer esto. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, hay una segunda manera. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Se puede? Ya, voy a explicar por qué usé. Ya. El motivo de esto era porque se supone que acá, a ver, vamos a colocar así otro ejemplo. Acá hay otro espacio y coma. Digamos que este es el ejemplo, ¿no ves? Digamos que este es el ejemplo. Lo que yo quiero hacer es, se supone que llegar de alguna manera al final de la palabra, llegar al final y preguntar por el anterior. Eso es lo que estoy buscando hacer. Entonces, y es menor o igual a n, eso ya se lo saben para qué funciona, y pregunto si no es letra. Si no es letra, entonces, y se supone que está acá, paso al siguiente. Si no es letra, 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 entonces acá sí es letra, ¿no? Si sí es letra, entonces va a irse acá, donde dice es letra. Ya, entonces lo que yo quiero hacer es tenerme ubicado en ese ladito. Es letra, listo. Estoy acá donde no es letra. Entonces ya llegué al final. Y como ya llegué al final, pregunto si es vocal el anterior. ¿Es vocal? Sí. Listo. Ahora esto vuelve arriba
y dice I menor o igual a N. Sí, todavía tengo, sí, I es menor o igual a N, ¿no? Y hago la misma tarea. No es letra, no es letra, no es letra, no es letra, es letra. Ese es el motivo por el cual utilizo dos bucles. Es para poder deshacerme de estos espacios o cositas o qué sé yo. A veces te puede colocar una coma, espacio o cosas así. Entonces yo no puedo asumir que estoy al final. ¿Ok? Entonces, eso. Es para simplemente deshacerme de estos lugarcitos que se supone que no son caracteres, que no son letras, perdón, y llegar hasta el final. Hay una segunda manera de hacerlo. ¿Ok? Hay una segunda manera. Es... ya, esta es la segunda manera. Obviamente para estos ejercicios ustedes tienen que tener, ¿cómo se dice? Ustedes tienen que tener los métodos de es letra y es vocal, los tienen que escribir en su examen si es que les llega a tocar esta pregunta. Acá no lo estamos escribiendo, sobre todo por tiempo, pero ustedes sí lo tienen que hacer, no se tienen que saltar eso. Si no, el ingeniero les va a colocar menos por llamar a un método el cual no lo están escribiendo. Bien. Voy a copiar esto de acá. El mismo ejemplo. Control V. Ya. Ay, para eso lo escribía nomás, ni modo. Hola, ¿cómo estás? Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo busco hacer con el segundo método? Exactamente lo mismo, posicionarme a este lugar, en un carácter que no sea letra y preguntar por el anterior. ¿Ok? Entonces voy a preguntar por este carácter que no es letra y preguntar también a su vez por el anterior. Si este no es letra y el anterior es una vocal, entonces aumenta 1 a mi contador. ¿Ok? Entonces estaría preguntando si es letra. Si no es letra, S sub I menos 1. Y es vocal. S sub I. Bien. No, sería al revés. Nada que ver. S sub I no es letra, ese carácter. Y S sub I menos 1 es vocal. Ya. Y lo mismo, ¿no? Voy iterando, bla, 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 y así. Pregunto. No es letra y el anterior es vocal. Entonces ahí cuenta otro. 2. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Digamos, a ver, bla, 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 ya. No nos conviene preguntar así. ¿Por qué? Porque si yo pregunto por el primero, digamos, no es letra, ¿no es? Si no es letra, yo no puedo preguntar por su anterior porque no existe. Entonces, mejor lo vamos a cambiar esta condición y en vez de decir no es letra, vamos a decir no es letra, S sub I más 1 y es vocal, S sub I. Bien, lo vamos a manejar así, pero vamos a obligar a que el último ya no lo tome en cuenta. Es lo mismo. No, al revés sería. No es letra. O no. A ver, sería, si se supone que quiero preguntar por esta acá. No es letra. Y es vocal. ¿Sí? Así está bien. Y el siguiente no es letra. Listo. Entonces, eso.
Yo pregunto primeramente si es vocal, y el siguiente no es letra, así. Y lo mismo acá, es vocal y el siguiente no es letra, y acá es vocal y el siguiente. Ahora, como les había dicho, no puedo llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque estaría preguntando por un carácter que no existe. Entonces lo que vamos a hacer es obligarlo a que ya no tome en cuenta este carácter, ya no tome en cuenta este. Y estaría preguntando así de que si este es vocal y el siguiente no es letra. Bien, y al final pues simplemente sería cuestión de preguntar por el último carácter si es una vocal. Sé que medio que no se entiende, ahorita lo voy a pasar a diagrama. Bien, cantidad, cant, en vocal. Ahorita va a cobrar sentido. Ya. Bien, agarro esto para guardar la, se supone que, longitud de nuestra cadena. Y inicializo nuestro contador. Acá, como se supone que voy a llegar, o bueno, como tal no voy a llegar al final, voy a llegar a 1 antes del final, ¿no? Entonces, puedo utilizar directamente el for, que es lo mismo que while, ¿no? Directamente, solo que acá ya lo hace de manera automática. Se supone que quiero llegar a antes que esto. ¿Para qué? Para no preguntar por un carácter que no existe. Entonces, n-1. ¿Ok? n-1. Listo. Y acá es donde empiezo a preguntar. Comienzo desde el inicio y digo, esta es una vocal y lo que le sigue no es una letra, así. Entonces, vamos a cambiar esto en vez de preguntar. Perdón, en vez de preguntar esto antes, esto vamos a preguntarlo antes. Vamos a decir, es vocal, S sub I, y lo que le sigue a eso no es una letra y no es letra S sub I, el siguiente, ¿no es? Más 1. Bien. Bien, acá ya es cosa de colocarle bien dentro de la condición. Bien, dado que sí se cumpla esta condición, incrementa 1 a nuestro contador. Entonces, por verdadero, digo C va a ser igual a C más 1. Y por falso, pues no hace nada. Bien. Pero como les dije, nos estamos olvidando del último, ¿no? Nos estamos olvidando del último. ¿Qué pasa con ese carácter? ¿Qué pasa con este carácter de acá? Directamente puedo meterle una condición y decir que si es vocal el último carácter. ¿Cómo puedo preguntar por el último? ¿Cómo ustedes preguntarían por el último? ¿Alguna idea? Por esta acá. Podríamos colocarle n directamente, ¿no? Para preguntarnos por el último y decir si este carácter, si ese sub n, se supone que la longitud vale acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces la longitud vale 16. Entonces yo pregunto por el carácter sub 16 y digo que si este carácter es vocal, lo mismo, incrementa el contador. Entonces C va a ser igual a C más 1. Y ya estaría. Retornar C. Ya estaría. Y ustedes pueden probar con todos los ejemplos que se les pueda ocurrir. Si quieren, qué sé yo, le ponen... Acá al final le ponen espacio, espacio, espacio. Les va a salir igual. ¿Por qué? Porque acá
siempre va a llegar, se supone que a este final, y va a preguntar por el anterior. Solo que acá está hecho de manera un poquito distinta. Y eso, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Digan que sí, que no. Bien. Entonces continuemos. Ya ven que a medida que más pasa el tiempo, más complicados los hace. Bueno, van subiendo la dificultad de los ejercicios. Ahorita se ve más sobre todo así porque ya son directamente los de sus modelos. Les recomiendo practicar. Háganse todos los ejercicios, exactamente todos los ejercicios que hicimos en el transcurso de las auxiliaturas. Se los voy a volver a reenviar. Ya. Los ejercicios verdaderamente complicados de cadenas, como tal, vendrían a ser los que involucran iterar dentro de dos cadenas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta por eso? Auxiliar, ¿cómo es que...? ¿Cómo cuándo es el segundo parcial? Ni idea, la verdad, pero yo creo que debe avisar en la plataforma. Creo que el ingeniero tiene un cronograma. O bueno, al menos Contreras tiene un cronograma, así que voy a encargarle a alguien que diga cuándo es, que lo revise y avise en el grupo. Pero yo estimo que a lo mucho 2 semanas más, mediados de junio por ahí, ya les va a tocar dar su segundo examen y de ahí creo que unas 3 semanas más ya estarían dando su final. Bien. Posición de una subcadena en una cadena. Bien. Un ejemplo, a ver, con azul. S va a ser mi cadena principal. El ejemplo que puso el ingeniero fue camisola. Y sub va a ser mi subcadena. Ahí voy a tener ola. Y yo quiero saber su posición. Obviamente, acá el ingeniero les va a decir que no usen pos. Una función pos, recordemos que devuelve la posición de un carácter dentro de una cadena, pero no tienen que utilizar esa función. Ya. Entonces, ¿qué nos estaría devolviendo esto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 6. A ver, entonces, esta subcadena comienza a partir de en mi cadena principal en la posición 6. Entonces, eso es lo que yo quiero que devuelva. ¿Y qué pasa si no existe? Digamos, pongamos otro ejemplo. Bueno, el mismo, a ver. Camisola. Pero en mi subcadena, qué sé yo, le pusieron así. Hola. Entonces, ahí en caso de que no exista, simplemente vamos a devolver 0. ¿Ok? En caso de que pues no exista esta subcadena en mi cadena, 0. Bien. ¿No se ve nada? ¿No se ve nada? ¿Ahora? Se ve. Ah, bueno. Se ve. Ok. Ya, ok. Cualquier cosa me avisan. Ha estado habiendo problemas con la señal. Ya. Para esta clase de ejercicios ya escalan un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo que iterar dentro de mi cadena principal, también tengo que iterar dentro de la segunda. Voy a utilizar un valor ahí. El valor I se mantiene. Acá voy a utilizar simplemente J. Acá utilizaba N para referirme a la longitud. Acá voy a utilizar M. Sencillo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pregunto?
Pregunto si es igual. ¿Es igual? ¿Es igual? No, ¿no ve? ¿Estos caracteres son iguales? No. Entonces paso al siguiente. ¿Son iguales? No. Independientemente de que sean iguales o no, siempre tengo que pasar al siguiente. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí. Entonces, son iguales. Son iguales. Si sí son iguales, paso al siguiente. Y acá también paso al siguiente. ¿Son iguales? Sí, ¿no? Son iguales, entonces esto también incremento y esto también incremento. ¿Son iguales? Sí. Entonces, acá J seguramente va a incrementar y esto también va a incrementar. Ahora, yo puedo decir que si iteré dentro de todos los caracteres de J, es decir, J mayor a M, entonces sí encontré esa subcadena en mi cadena. ¿Ok? Quedémonos con eso. Ahora, pero se va a dar otro caso. Vamos a colocarlo así. Hola. Se va a dar otro caso. Digamos. Son igual y J son iguales. No, 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 no. Sí, son iguales. Si se supone que son iguales, se supone que este incrementa y este también incrementa. Ahora, eso no quiere decir que estos dos también sean iguales. Entonces, si J ya lo incrementé, ¿no ve? Y también, ¿son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, el valor de J se restaura, vuelve a valer 1. Y así, pregunto de nuevo, ¿son iguales? No. ¿Son iguales? No. Listo. Terminó la cadena y como J pues no es mayor a M, pues no devuelve directamente 0, ¿no ve? Y acá vamos a colocar, para que se entienda mejor, comi sola. Bien. Entonces, ¿son iguales? No. Ahora, ¿son iguales? Sí, ¿no ve? Sí son iguales. Pero el hecho de que sean iguales no quiere decir que el resto también van a ser iguales. Pregunto por el siguiente. ¿Son iguales? No. Como no son iguales, el valor de J se restaura en 1. Y lo mismo acá. Va incrementando, 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 independientemente de que sea verdadero o no, de que sean iguales, va a ir incrementando igual. Y ahora sí, ¿no ves? J, O es igual a O. Pregunto por el siguiente, O es igual. L es igual a L, pregunto por A. Son iguales. Y la condición que estaba acá. Bien. Entonces todos esos detallitos los tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si solamente ya, se supone que O ahí fue igual y pregunto por L, digamos, se supone que incrementó, ¿no? El valor de J. Estos valores no van a ser iguales, por lo tanto, cuando pregunto por el siguiente tampoco van a ser iguales y no lo voy a encontrar. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles de que por el hecho de que un carácter sea igual, no implica que el resto también van a los de a su lado también van a ser iguales. Bien, una explicación medio extraña, pero bueno. Esa es la lógica que vamos a manejar. Posición va a recibir una cadena, mi cadena principal, y mi subcadena, es decir, mi cadena secundaria. Bien. Ahora, ¿qué valores tengo que inicializar? I inicializa en 1. J también inicializa en 1. N vendría a representar la longitud, len, de mi cadena principal. Y M vendría a representar lo mismo, len, pero de mi cadena secundaria. Bien, hasta ahí solamente es inicializar variables. ¿Qué más tenemos? Vamos a meter todo esto dentro de un bucle, es decir, hasta que alguna de las dos cadenas se terminen.
Digamos, si se terminó esta cadena, yo para qué rayos quiero seguir preguntando hasta llegar al final en mi cadena secundaria, ¿no ve? Va mi cadena principal. O si se acabó acá, entonces voy a seguir preguntando y voy a preguntar por caracteres que no existen, o sea, no tiene sentido. Entonces, acá tomo en cuenta los dos valores, tanto el de j, es decir, j menor o igual a m, y el de i, ¿no ve? I menor o igual a n. Bien. Entonces, todo esto lo meto dentro de un while. Bien. Y pregunto, ¿este carácter es igual a este? ¿Cómo pregunto eso? Voy a decir S sub I es igual a sub J, ¿no ve? Recordemos, S es mi cadena principal y sub mi cadena secundaria. Bien. Eso. Entonces, ¿qué pasaba si era igual? El valor de J incrementaba. Se supone que si es igual, y si esto es igual, es decir, si esto es verdadero, J va a ser igual a J más 1. Bien. Entonces, si esto es igual, entonces J va a ser igual a J más 1. Ahora, ¿qué pasa si no es igual? Digamos que acá incrementó. ¿Ya? Pregunto por este carácter que si era igual. Ahora pregunto por el siguiente. Y se supone que si no es igual, el valor de J se restaura. Y eso es lo que voy a hacer. Si no es igual, es decir, si esta condición es falsa, J vuelve a valer 1. ¿Ok? J vuelve a valer 1. ¿Ya? Y independientemente de que esto sea verdadero o falso, se supone que el valor de I, es decir, este valor de acá, tiene que ir incrementando igual. Es decir, I va a ser igual a I más 1. Ya. Y que se repita todo esto. Bien. Y ahora a lo que veníamos, ¿no ves? La condición de acá. ¿Qué pasa si J es mayor a M? Tiene que devolver la posición. Y ahora el problema está con eso, con la posición, ¿no? Se supone que ver el valor de I en algún punto quedó a este ladito. ¿Y cuánto vale? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Entonces I vale 9, ¿no ve? Vale 9. Este es el valor de I. ¿Cuánto vale J? No sería J. ¿Cuánto vale la longitud de esta cadena? M se supone que vale 3. Entonces yo puedo utilizar eso. Puedo decir que I menos M, esa va a ser su posición. ¿No ve? Esa va a ser su posición. Entonces digo, puedo utilizar cualquier variable para guardarlo, pero en este caso reciclaremos la misma que teníamos, J. ¿Ok? Para no llamar a más. Entonces digo, si J es mayor a M, J mayor a M, tengo que devolver su posición. Entonces voy a devolver en J y menos M. Y menos M. Y por falso, ¿qué se suponía que tenía que hacer? En caso de que pues no lo encontrara, tendría que devolver 0, ¿no? 0. Entonces, por falso, J vale 0. Y eso es lo que tendríamos que retornar. Tendríamos que retornar el valor de J. Y bueno, de esa manera se trabajan los ejercicios que involucran iterar dentro de dos cadenas. Son algo medio que chipante como tal,
pero es cuestión de eso, utilizar un valor i y un valor j para iterar entre cada uno de esos caracteres. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer, para que se termine de entender esto, un ejercicio muy similar. De hecho, sí, lo voy a copiar. No, sí, precisamente esto. ¿Sí? Y acá anotaría el tercer ejercicio. Vamos a decir si existe subcadena en mi cadena principal. Bien. Ya, y acá tendría que devolver verdadero, true, y acá tendría que devolver false. Bien. Si se dan cuenta, este ejercicio es funciona exactamente de la misma manera que el anterior. M y N. Bien. ¿Qué tendría que hacer? Preguntar si estos caracteres son iguales. ¿Qué dice? Tiene que devolver si existe. ¿Existe esta cadena? ¿Esta subcadena dentro de esta cadena? Sí, existe este ladito, ¿no? Ahora, ¿existe esta cadena? A ver, voy a anotar esto mal. ¿Esta cadena aquí? No, se supone que no son iguales. Por lo tanto, pues devuelve falso. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que comparar los caracteres, nada más. Digo si... Ay, perdí el cosito. Un momento, no quiere dar. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pregunto? Pregunto si estos caracteres son iguales. Si sí son iguales, entonces incrementa esto. Como no son iguales, no hace nada. Lo mismo, ¿no? ¿Son iguales? Sí, son iguales. Incrementa. Y también esto incremento, ya sea por verdadero o por falso, independientemente de eso, sí o sí tengo que incrementar. ¿Son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, el valor de J se restaura. El valor de J se restaura. Hola, ya. Y esto continúa incrementando. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, pregunto por el siguiente. El siguiente, ¿son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. Entonces ahí, pum, verdadero. Y acá lo mismo, ¿no? Pregunto, ¿son iguales? ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Iguales? ¿Son iguales? Sí, son iguales. El siguiente, ¿son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, J se restaura. Y esto, pregunto por el siguiente, si son iguales, no, entonces directamente, pum, se sale. Va a preguntar por el siguiente y ya no tiene nada más por qué preguntar, entonces, pum, se va a salir. Entonces, eso, la condición también es la misma. Voy a decir, existe sub, así le hago. Existe sub, recibe como parámetro S y mi subcadena. A veces el ingeniero les pone directamente así, cuál nombre van a ocupar. Por ejemplo, a veces esto lo suele llamar S1, y al otro S2 y así. Ya es a cuestión de cómo más o menos lo quieran llamar. Yo me guío más así, llamándolo como S a la cadena y sub directamente a mi otra cadena, ¿no? Así. Bien. Y vale 1, J vale 1, luego tendríamos la longitud, length de S, y para M tendríamos length de mi subcadena. Length de mi subcadena. Ya. Y es exactamente lo mismo que el anterior, ¿no ven? Si nos damos cuenta, la lógica es la misma. Entonces, se supone que yo
voy a decir, dado que J sea menor o igual a M y sea menor o igual a N. Cualquiera de estos dos no se cumple, uno devuelve falso y por lo tanto todo queda en falso y se sale. Bien. Dado que se cumpla esta condición, pregunto si el carácter S sub I es igual al carácter S sub J. Bien. Si sí son iguales, ¿qué pasa? El carácter de J incrementa, ¿no? Si son iguales, incrementa. Entonces, J va a ser igual a J más 1. Esto por verdadero. Y por el lado falso se supone que pues no devuelve nada, ¿no? Bueno, el valor de J se restaura, perdón. J vale 1. Ya. Listo. Ya, me estoy olvidando de algo. Y es que independientemente de que esto sea verdadero o falso, el valor dentro de mi cadena principal siempre tiene que ir incrementando. Esto para no ir preguntando por el mismo carácter. Listo. Bien. Y ahora colocamos la misma condición de hace ratos. De si el valor de J era mayor a M, entonces eso quiere decir que ya terminé de iterar dentro de toda mi subcadena. Por lo tanto, esto devolvería directamente true, ¿no ves? En SW voy a guardar true y acá por falso, pues falso, ¿no? En SW acá guardo falso. Bien. Y acá al final simplemente retornamos. Retornar SW. Y listo. De esa manera se trabajaría el ejercicio. Es bastante similar al anterior. Yo les recomiendo que se hagan esto porque seguramente en cuestión de ejercicios de cadena no les van a preguntar cositas sencillitas o quizás de iterar en una sola cadena. Siempre preguntan de cositas de 2 cadenas. Sobre todo en cada segundo parcial siempre veo que lo preguntan. Así que háganse de esto. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Sí tienen preguntas o no se entiende? O sí de sí se entiende. Bueno, ya fue. Pasamos a la siguiente. Sí es cierto que está medio complicado. ¿Ah? Bueno. Sí es cierto que está medio complicadito, pero Sí. es cuestión ya de ir practicando. Sobre todo háganse Complication. sí. Sobre todo háganse los primeros que hicimos en las primeras clases. Y el ingeniero también les da bastante material, la verdad, para que puedan estudiar así de cadenas. Él hace varios ejercicios en clase, así que les puede servir bastante. Vamos a hacer un ejercicio más. Bien. Juan estaba preguntando. Ok. ¿En qué momento J se hace mayor a M? Bien. Bien. ¿Qué supone que es lo que hace J? Como les dije, pregunta si acá... A ver, vamos a acá. Ya. Acá digamos, pregunta si son iguales, ¿no? Acá sí pregunta que son iguales, ¿no? Son iguales. Listo. Son iguales, pasa al siguiente. Son iguales, ¿no? Son iguales, pasa al siguiente. Son iguales, ¿no? Son iguales, pasa al siguiente. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, J se incrementa, y también se incrementa. Entonces, va a salirse de todas formas.
Va a salir C. ¿Se cumple la condición de que J es menor o igual a M? No, no, ¿ve? J ya pasa a valer como tal 4. Vamos a colocar acá M. J ahora pasa a valer 4. Entonces, se supone que M vale 3. Pregunta acá. ¿4 es mayor a 3? Sí. Como 4 es mayor a 3, pues devuelve verdadero. Se supone que el valor de J va a ir incrementando. Acá se pone esto también, por ejemplo, acá, qué sé yo, acá le ponen comisolas, qué sé yo. Entonces, dado que se cumpla o ya terminamos de iterar, ¿no? Dentro de esta subcadena ya terminamos de iterar, o dentro de esta cadena ya terminamos también de iterar. Cualquiera de esas dos debería salirse. ¿Por qué? Porque no vas a preguntar por un carácter que no existe, ¿no? No se pregunta por un carácter que no existe. Y ya. Eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Sí. Ok. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más y que para mi gusto vendría a ser el más complicado en cuestión de cadenas. Es por eso que siempre trato de hacerlo. Es de frecuencia. ¿Ok? Frecuencia. Frecuencia de subcadena en cadena. Bien, frecuencia subcadena en cadena. Vamos a decir que S va a ser igual a, qué sé yo, a ver. Hola, Lola, camisola. Y le voy a enviar como subcadena, qué sé yo, hola. Ya. Bien, entonces, ¿cuántas veces se repite hola dentro de todo esto, dentro de mi cadena principal? Se repite una vez, 2, 3. Entonces, devolvería 3, ¿no? Hasta ahí, como tal, es sencillo. Se pregunta por este y se pregunta por el siguiente, si son iguales, pasa al siguiente, son iguales, pasa al siguiente, son iguales, pasa al siguiente y se restaura el valor. Ya. A ver. Sí, a ver, vamos a poner aquí. Y acá preguntamos, y acá por I, y acá por J. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí, son iguales, ¿no ven? Entonces paso al siguiente y acá también paso al siguiente. ¿Son iguales? Sí, entonces paso al siguiente y acá también paso al siguiente. ¿Son iguales? Sí, entonces paso al siguiente, entonces como J ya es mayor a M, incrementa 1 al contador. Y luego, o sea, C va a ser igual a C más 1, ¿no ve? Entonces incrementa 1 al contador y el valor de J se vuelve a restaurar y todo se mete esto dentro de un bucle y preguntamos por el siguiente y el siguiente y son iguales y así sucesivamente. Ahora, hasta ahí sería fácil, pero el ingeniero puso un ejemplo que la verdad lo complica todo. Su ejemplo en el examen, creo que fue de repechaje, todavía ni siquiera fue de examen. Loco, dice Coco, Rococo. Ya. Y de su cadena, él le enviaba Coco. Bien. Ahora, ¿cuántas veces se repite Coco dentro de esta cadena? Contemos. Acá se repite una vez, acá se repite una vez y acá se repite una vez. Hasta ahí sencillo. Pero el ingeniero toma en cuenta esto y toma en cuenta Coco. Es decir, Coco, acá se repite una vez y acá se repite una segunda vez y 3 y 4.
Y esto devuelve como tal 4. Ahí es donde verdaderamente se complica. ¿Por qué? Porque acá, si lo hacemos de manera normal, como lo estuvimos haciendo hasta ahorita, vamos a llegar a ver, hagamos el ejemplo directamente. De hecho, ni hace falta, hagamos directamente el ejemplo de co. Ya. S va a ser igual a co. Y mi subcadena va a ser igual a coco. Listo. Entonces, esto vale I, esto vale J. ¿Qué es lo que yo hago? Si yo lo hago de manera normal, como les expliqué hace rato, acá verifica este, verifica, son iguales, paso al siguiente, son iguales, bien, entonces paso al siguiente y acá paso al siguiente. Y como no son iguales, el valor de J pues se restaura y vuelve a valer 1. ¿Qué problema nos estamos encontrando acá? Que vamos a preguntarnos por este carácter. Son iguales, vamos a preguntarnos por este carácter y luego ya como tal, al otro lado, digamos, como el ejemplo acá, no va a haber nada, ¿no ve? O va a haber un espacio. Entonces, no estaríamos tomando en cuenta esto, no estaríamos tomando en cuenta a Coco. Entonces, ahí es donde tendríamos el problema. ¿Eso se puede solucionar? Sí. ¿Cómo? Vamos a hacer que tome y esto vendría a ser nuestro punto, perdón, nuestro punto de partida. Y vamos verificando. Lo vamos a colocar con otro color, a ver. Ya, así. No. Ya. Ese está acá con rojo. Ya. Y va a estar ubicado acá, donde la C, ¿no ven? Y tienen que visualizar ustedes que se va a quedar plantado ahí. Pregunto por este. Y luego pregunto por el siguiente. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Son iguales? Sí. El siguiente también son iguales. ¿Son iguales? Sí. Son iguales. Y listo. Entonces, como esto ya, J ya es mayor a M, incrementa 1 al contador. Y el valor de I vuelve a su estado inicial. Ahora pregunta por O. ¿Son iguales? No, no son iguales. Entonces, pregunto por el siguiente. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, el siguiente son iguales, iguales, iguales. Y J ya es mayor a M, así que vale 2. ¿No ven? Y ahora, esto se supone que, bueno, se supone que estaba ubicado acá. Ahora va a estar ubicado ahí. Esa va a ser la manera en la que yo lo voy a solucionar. Y tiene su maña. A ver, vamos a colocar todo esto. Vamos a hacerlo de una vez en diagrama. Para que termine de entender. Este ejercicio se llamaba frecuencia. Frecuencia de mi subcadena y mi cadena. Bien, contador vale 0. N vale len ds y m vale len de sub. Bien. Hasta ahí, todo normal. Y ahorita vemos qué pasa con los valores de I y con los valores de J. Bien, se supone que yo con I tengo que llegar hasta el final. ¿Ok? Tengo que llegar hasta el final de mi cadena. Entonces, ahí ya no voy a utilizar el bucle while porque se supone que ya lo puedo hacer directamente con un for. ¿Ok? No es necesario. Si quieren lo hago con while, pero acá esto fácilmente puedes reemplazarlo por un for. Y va a ser igual a 1 hasta llegar a n. Bien, esto va a ir incrementando automáticamente. Vamos a algo bien esto. Ya. Entonces,
tengo que pensar en cómo dejar plantado ese valor de ahí. Ya, ahora sí inicializo el valor de j. ¿Esto por qué? Porque se supone que va a repetirse esta tarea varias veces, ¿no ve? Va a repetir esta tarea varias veces y el valor de j siempre tiene que volver a restaurarse en 1 para poder preguntar por ejemplo acá, con hola, ¿no ve? Para poder preguntar por este y luego para poder preguntar por este. Entonces el valor de j va a ser igual a 1 y acá viene la magia. Primeramente, la condición sencilla, j menor o igual a m. ¿Qué pasa con esto? Pregunto si ya terminó de ubicar dentro de todo, ya terminé de iterar dentro de todos los caracteres de mi cadena, de mi subcadena, perdón. Y viene lo que vendría a ser la forma de cómo quedarse ahí sin que sin que tenga que iterar. Para eso voy a ocupar una operación. Voy a decir i más j menos 1. ¿Ok? Menor o igual a n. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cuánto se supone que vale, por ejemplo, acá? ¿Cuánto vale? Y acá, vale 1, ¿no? Vale 1 más, vamos a simular que estamos en el comienzo, 1 más 1 menos 1. ¿Cuánto vale eso? 1, ¿no? 1 es menor o igual a, qué sé yo, ¿cuánto vale? 6, ¿no? 6. 1 es menor o igual a 6, sí. Entonces pregunto por ese carácter, ¿ok? Voy a decir que sí. I más j menos 1 es menor o igual a n. Entonces pregunto por ese carácter, es decir, s sub i más j menos 1 va a ser igual a sub de j. Sub de j. ¿Ok? Acá le voy a colocar bien. Y entonces, esto va a ser un while. Dado que se cumpla esta condición, voy a incrementar el valor de j. ¿Ok? Incremento el valor de j. J más 1. Y bueno, digamos que sí son iguales, ¿no? Ahí verificamos pues estos caracteres, son iguales. Y ahora j incrementa. Incrementa. Quiero incrementarlo de esta manera. Bien, j incrementó. Ya, j incrementó. Ahora vale 2. Entonces, digo 1 más 2 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 2. ¿No ve? Es igual a 2. 2 es menor o igual a 6, sí. Y ahora pregunto por ese carácter. Pregunto por este carácter. Es decir, s sub i más j menos 1 es igual a sub de j. Si son iguales, entonces, si son iguales, incrementa esto. Es decir, esto va a ser un while. Y por falso va a salirse. Ya. De esa manera lo voy a ir manejando. ¿Qué va a pasar después? J ya no va a valer esto, ahora va a valer 3. Entonces, 1 más, ahí sería 3. Paso al siguiente. ¿Son iguales? Sí, son. Bueno, se supone que ahí está. Entonces, ¿son iguales? Sí. Luego va a valer esto 4. 4 menos 1, acá sería 4. Y listo, ¿no? ¿Son iguales? Sí, son iguales. Listo, pregunto por el carácter 5. Supone que j ya vale 5. Bien, sí, j vale 5. ¿Y j es menor o igual a m? No, j ya no es menor o igual a m. Por lo tanto, pum, se va a salir. Y al momento de salir es donde pregunto si j es mayor a m, incrementa 1 al contador. Entonces c va a ser igual a c más 1. Ya. Bien.
Ya. Ahora, se supone que ya preguntamos por esto. Ahora yo quiero incrementar el valor de i. Para eso tenemos el bucle de i, ¿no ve? El bucle de i. Ay, perdón. Para eso tenemos el bucle de i, que va a ir aumentando de uno en uno. Entonces, esto vuelve arriba. Vuelve arriba. Y ahora incrementa el valor de i. Y por falso, pues directamente rebalsa, ¿no ve? Esto rebalsa. Y ya. Y ya se supone que el valor de i incrementó, va a ser exactamente la misma operación. J va a valer 1 y acá va a preguntarse si en este caso sería 2 más 1 menos 1 sería 2, ¿no ve? Entonces estaríamos preguntando por este carácter acá, estaríamos preguntando por ese carácter y por este carácter de acá. Y así sucesivamente hasta llegar al final, hasta llegar al final de mi cadena principal, ¿no ve? Para eso es este for. Bien. Entonces simplemente retornar. Vamos a retornar C. ¿Ok? C. Eso. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender, chicos? ¿Hay alguna pregunta que tengan? La verdad está bastante como para pensarlo. Está muy, muy complicado para mi gusto, sobre todo por este tema de acá. Si fuera así, yo creo que ustedes lo pueden hacer de manera normal, pero por este ejemplo de acá se complica mucho. Entonces, eso. Sejo. Ya. Bien. La verdad, en cuestión de modelos de exámenes, estos ejercicios de cadena vendrían a ser los más complicados. Sobre todo quise hacerlos por el tema de que a muchos se les complica iterar dentro de dos cadenas. Así que eso. Y este ejercicio acá, la verdad que siempre lo pregunta, así que no hay ni cómo pelarle con este acá. Ya es cuestión de... Ustedes lo pueden hacer solitos. Los que son verdaderamente complicados son los de que involucran iterar en dos cadenas. Pero tiene su maña, ustedes con estos ejemplos ya pueden hacer cualquiera ya. A ver. Falta todavía para su examen, así que con esto voy a cerrar el avance de cadenas. Ya no vamos a ver más cadenas. La siguiente clase vamos a ver ejercicios de series. ¿Por qué? Porque les va a tocar ver series de nuevo en su segundo parcial y en su examen final. Solamente que ya no van a ser similares a las que ustedes ya... No van a ser... Bueno, la lógica es la misma. Regla de variación, bla, bla, bla. Pero seguramente no les va a pedir devolver toda la serie. Por ejemplo, les puede pedir devolver, qué sé yo, un enésimo término de alguna serie. Sea de ejemplo la serie, qué sé yo, la serie Fibonacci, ¿no? La serie Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ¿qué más? 13, ya. Y así en adelante. Entonces el usuario le puede decir que coloque n, y n vendría, con n ustedes tendrían que devolver ese término. Por ejemplo, si n va a ser igual a, qué sé yo, a ver, 4. Si n va a ser igual a 4, ustedes tienen que retornar 3. Ese término de la serie Fibonacci. Cosas así les van a preguntar. O, por ejemplo, suma de series. Devolver la suma de los términos de la serie Fibonacci. Acá sería 1 más 1 más 2 más 3. Y ustedes tendrían que devolver la suma de eso. O quizás les digan devolver la suma de los últimos
de la serie, digamos, la serie va a ser de 8 términos y devolverme la suma de los últimos 3 términos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería acá 13 más 8, 21, ¿no? 21. Y luego acá el que sigue. Ya, entonces se supone que vamos a generar 8 términos y quiere que sumes los últimos 3, por ejemplo. O sea, cosas así les van a preguntar. Y yo los quiero preparar para eso. Así que tenemos la siguiente semana más para ver toda esa clase de ejercicios que involucran series. Y ya. También les pueden devolver si pertenece a serie, cositas así les van a preguntar. Pero vamos a tratar de hacerlos toditos, explicar la lógica y ya con eso van a estar hachas para su examen. Bien, entonces eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.